Pensetti, licenciada en Psicología. Licenciada, Eduardo Germán desde La Rioja la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted. Bueno, estuvimos leyendo una nota de opinión justamente que aparece en Perfil, donde esta es una ciudad pequeña, ¿no? Somos muy pequeños, 250.000 habitantes en la capital, 280.000, en toda la provincia vamos a ser unos 380.000. Y uno ve que hay en cierto horario la gente está loca, licenciado, no sé si me preocupa, es para que se entienda. ¿Con horarios? Sí, no, uno lo ve, pues yo ando en esos horarios, si no estoy adentro de la radio, pero digo, uno lo ve así, uno anda, o sea, yo veo que por ahí por la situación económica, por ahí uno se pone más nervioso y demás. Sí, ¿Estoy claro. muy errado en mi concepto? No, es que las crisis económicas y sociales impactan en la salud mental y naturalmente los más afectados son los sectores más vulnerables, ¿no? Porque les impacta mucho más. Pero para pensar en datos, ¿no? Para arrancar, la UNICEF dice que 1 millón de niños se va a dormir sin comer. Y un informe de la UCA dice que el 55% de los argentinos es pobre. Ese mismo informe dice que 1 de cada 4 personas tiene síntomas de depresión y ansiedad. Bueno, este dato no es independiente a este contexto, ¿no? Y por eso también lo vimos en el 2001, también lo vimos en la crisis que devino de la pandemia. Hay una relación entre, o sea, si vos tenés 1 millón de niños que se van a dormir sin comer, cómo esos padres, ¿no?, pueden afrontar la realidad y la vida. Digamos, un síntoma de estrés y de ansiedad seguro vas a tener. Sí. Y, En esa situación. mirándolo, le hablo bien llano para que entiendan fundamentalmente nuestros oyentes. Claro. De esas personas que están, hagamos un ejemplo, en un escalón y ven que comienzan a bajar los escalones, o sea, retroceder, ¿a eso más les impacta este tema de la salud mental? Y sí, claro, esto genera, o sea, la pérdida de empleo, en su momento en el 2001 también la pérdida de los ahorros, ¿no? Sí. Y la incertidumbre frente a las respuestas del Estado, un Estado en crisis que no daba respuestas o que las respuestas que daba eran peor que la nada. Eso incrementó, por ejemplo, en aquel momento la ansiedad y la depresión, y para aquellos que perdieron ahorros, que perdieron el trabajo o que perdieron su emprendimiento, se notó el estrés postraumático. Pero lo más relevante de aquella época había sido que en el 2002, post-crisis, había incrementado un 18% la tasa de suicidio. Esa crisis fue mucho más aguda, ¿no? Ahora nosotros venimos como de la pandemia, donde ya se habían disparado los números de ansiedad y de depresión y de estrés relacionado a la pandemia. Todos esos números se habían encontrado muy incrementados. En un estudio que hizo el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, en épocas de pandemia se encontraron 46% de personas evaluadas con niveles elevados de ansiedad, ¿no? Y el 70% con algún tipo de estrés relacionado a la pandemia. Ahora, el tema es que luego de esta crisis, ¿no?, que fue, bueno, la más reciente, terminó la pandemia, pero los datos no mejoraron, ¿no? Y hoy en día el 45% refiere estar atravesando alguna crisis en donde las más preponderantes son las económicas. Entonces, cuando vos ves que no podés realizarte a través del trabajo, no podés quizás tener acceso a una vivienda, esto, por ejemplo, se ve mucho más marcado en los jóvenes que se autoperciben de una clase social más baja. Ahí es donde los números son más altos. Y yo creo que tiene que ver con esto de la falta de proyección a corto y a mediano plazo, la escasez de empleo, pero de buen empleo, ¿no? Porque nosotros antes decíamos el trabajo dignifica. Y sí, pero hoy en día el trabajo muchas veces no cubre la canasta básica. Hoy hay trabajadores que son pobres, que esto antes no existía, ¿no? La mayoría, Entonces, por lo menos en claro, el interior entonces del país, la mayoría. Claro, entonces dignifica un buen salario, unas buenas condiciones de laburo, no solo tener trabajo. Por supuesto que el trabajo es un gran ordenador y la capacidad de trabajar es un indicador de salud mental, pero también hay que ver, bueno, en qué condiciones. Hay gente que trabaja por un sueldo
que están muy por debajo de sus necesidades y que ni siquiera están en un sistema, digamos, en blanco, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto dignifica o no? Sí, Entonces, sí, no sí. esto de autorrealizarse a través de un proyecto de vida, esto que te permitía el trabajo, hoy está absolutamente en crisis, ¿no? Y bueno, y ni que hablar de la cuestión social también, porque no es solo lo económico. O sea, esto conversa con lo social permanentemente, porque además de esto vos tenés más individualismo, más indiferencia hacia el otro, ¿no? Hay como una diáspora de sentido en donde uno no sabe a qué referentes alinearse, ¿no? Hay una falta de respuesta muchas veces en las instituciones del Estado porque cambia un gobierno, entonces cambia también muchos sistemas. Y además esto de la polarización social, la grieta, que hace que mucha gente se pelee, gente que está más irritada, pero a la vez que se pelea con familiares, con amigos, con cómo piensan. Sí, hay hermanos que directamente no se hablan, culpa de la política. Tal cual, tal Sí, es cual. Y muy loco. esto nos arroja como Sí. a una cuestión de mucha soledad y mucho individualismo, ¿no? Entonces, nos digrega como sociedad, ¿no? Estamos como más disgregados. Y además me parece que a esto que te referías, de estar más alterada, ¿no? La gente está más alterada, pero además hay como una cuestión de la agresividad como un modo imperante, ¿no? Y si digamos, la mayor jerarquía del Estado se permite insultar, gritar, ¿no? Y ser agresivo con quien no piensa distinto. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar del resto? Si desde el Estado, ¿no? Que debería de ser un ordenador, se empieza a avalar esto, bueno, la gente que tiene el terreno un poco más fértil para que esto emerja, se siente validada para manejarse de esta manera, ¿no? Entonces ahora no se discuten ideas, se discute al otro. Entonces, bueno, vos tenés estas ideas y entonces, no, es los buenos o los malos, ¿no? Hay como una línea divisoria en donde o sos de los que la ven o sos de los que no la ven. Sí, 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 se nota muchísimo. Pero acá en la Argentina, en estas cosas muy locas o sea, nosotros en Argentina tenemos Messi, al Papa, pero usted acaba de decir algo que no se daría, que el trabajo dignifica por tener el salario tan bajo. Y tampoco, digamos, encaja en todo esto cuando no saben tratar de convencer que el dinero no hace la felicidad. Mm. Y es Porque que, a ver, hoy el dinero, no sé, yo no vivo en otro país, yo vivo en la Argentina que desde siempre estamos en crisis, es que si no hay dinero, no es una cosa terrible, ¿no? Es muy difícil llevarla. sí, quizás el exceso de dinero, ¿no? Ser millonario no te garantiza la felicidad, en eso estamos de acuerdo. Ahora, si vos no tenés para darle de comer a tus pibes, Sí, me parece que por lo menos tener las necesidades básicas satisfechas para poder empezar a pensar, ¿no? De tener un proyecto de vida, autorrealizarse, ¿no? Tener un objetivo y creer que lo vas a poder lograr, ¿no? Ahora, si vos sabés que te esfuerces lo que te esfuerces, no vas a poder conseguir tus objetivos porque tu salario es bajo, porque no tenés la posibilidad de estudiar o lo que sea, bueno, está complicado, ¿no? O sea, una cosa es el exceso de fortuna, sí, nada te garantiza la felicidad en esos términos, pero las necesidades básicas, ¿no? Porque, a ver, en esto que mucho se habla hoy en día de la meritocracia, sí. ¿no? Bueno, si vos te esforzás, bueno, pero eso es cuando vos salís más o menos de un mismo punto de partida. Si un niño no tiene la alimentación necesaria para desarrollar su cerebro, para poder ir al colegio y estar concentrado y demás, ese niño no va a tener las mismas posibilidades, se esfuerce o no, el día de mañana. Porque hay algo en lo más primario que tiene que ver con la alimentación, donde ya no se está desarrollando de la misma manera. Entonces, si ese niño, digamos, tuvo la situación de nacer en una familia pobre, y por más que se esfuerce, no va a ser lo mismo que el hijo, ¿no? No sé, de un canciller, de un empresario o alguien que tuvo todas las posibilidades. Entonces digo, bueno, meritocracia si arrancamos todos más o menos del mismo lugar. Sí. Por último, le agradezco muchísimo. Vamos a hablar de algo que no está vinculado, pero digamos, lo quiero relacionar. Entonces, esto Uh-huh. anticipa que muchas enfermedades también, ¿no? Sí, de hecho, el 9,4% de la población tiene riesgo de padecer algún problema de salud mental.
Y esto viene de los síntomas de ansiedad, de la irritabilidad, de los síntomas de depresión, ¿no? Efectivamente. Me parece que es un momento para apostar al lazo social y a la comunidad, no quedarnos aislados, sino poder encontrarnos con otros y bueno, eso es un buen paliativo para lidiar con la situación, ¿no? Sí. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por este tiempo para la provincia de La Rioja y bueno, seguramente si no estamos loquitos en cualquier momento le vamos a llamar en otro tiempo. Bueno, muy bien, muy atenta. Llamado. Muchas gracias, hasta luego. Que tengan buena tarde, adiós. Hasta luego. La licenciada en Psicología, Estefanía Renzetti, ¿cómo impactan las crisis socioeconómicas en la salud mental? Esto me querrá haber dicho algo, Gisela, que ella, digamos, ha producido esta nota, que ando medio loco y demás. Le comento algo que esta mañana me pasó y que lo vengo haciendo de la semana pasada. Hemos tomado la decisión de tratar de no mover el auto en el centro, ¿no? Porque es una guerra campal, pero hay día y día. Esta mañana lo veía que estaba subiendo por, sería la que, esta es la de, Santa Fe, ¿no? La de, acá Santa Fe, bueno, venía subiendo por Santa Fe. Y venía de abajo, cerca de la Facundo, venía caminando despacito con el bolsito. Esto era 8 menos 10, 8 menos 5. Y yo veía el rostro de los conductores y las conductoras. Parece que le habían comido un león. ¿Por qué? Porque es imposible, porque nosotros tenemos algo, que tenemos un casco histórico. El día que empecemos a entender eso, tenemos un casco histórico, ¿no? Es una ciudad cuando andaban las carretas o los caballos. De ahí arranquemos. Estas son ciudades fundadoras de nuestro país. La Rioja es una de las ciudades fundadoras. Bueno, entonces nosotros tenemos todo así pequeño. Y tenemos moto, como para hacer... Nosotros podíamos exportar motos tranquilamente. Creo que con China no estaríamos lejos. Tenemos eso. Tenemos un montón de autos para tan pequeñas arterias. Tenemos camionetas gigantes, no sé si... Pasan finitos los autos. Y otra cosa que siempre lo veo, y hasta uno lo hace, querés entrar a la escuela con el auto, la camioneta, ¿no? O sea, querés entrar. Entonces, no sé, debe ser una cuestión de estatus, no sé, yo no estoy en la mente de nadie, pero hay gente que no puede, si no, en la puerta de la escuela, si no entra con la camioneta, con el auto, y deja a los niños dentro del patio, parece que no va a llegar a la escuela. Bueno, eso ocasiona un caos, que es imposible. Y uno lo nota y eso también... Hay mucho nerviosismo, porque a veces digo, tendremos que trabajar por el tema de que hay escuelas. Han hecho este tema de las calles, que ha hecho Armando Molina, que me pareció inteligente, el tema esto de las calles donde vienen los vehículos para bajar a los chicos en las escuelas públicas, no en las privadas, en las públicas, que facilitaría un poco, pero bueno, hay horarios que son de sálvese quien pueda, de las 8 menos cuarto, más o menos hasta las 8 y 10, sálvese quien pueda, y después me comentan que a la tarde también sucede lo mismo. Pero bueno, cosas de lo que tiene nuestra ciudad, pero creo que ya viene esto de base porque somos muy pequeños, tenemos calles muy angostas, según no entiendo nada de tránsito, de acuerdo a lo que veo. Dice, buenas tardes, qué perversos son, le hicieron y le hacen imposible a algún intendente, concejal o diputado, ahora vuelve todo el municipio. Y al parecer, sí, esto dice porque le hacían la contra a los que no son del propio palo. Y sí, o sea, lo contó Inés Brizuela y Doria con el tema de que van a actualizar la tasa de alumbrado público. Inés Brizuela y Doria ha escrito algo en su cuenta de X, que decía ella que la había solicitado que se la actualizaran para tener financiamiento, pero en ese momento, cuando no tenía control de nada, le dijeron que no. Ahora eso va a pasar. Hablando de Rioja Bus, Bordagaray sigue cobrando como ministro de Transporte. ¿Qué sueldo al vicio, por no decir al P? ¿Qué es la vida de Ismael Bordagaray? ¿Seguirá siendo ministro? ¿Estará en La Rioja? ¿Se habrá casado? ¿Habrá tenido hijos? ¿Estará en Famatina y demás? Sí, buena pregunta, amigo. Acá también Sol, que es una oyente, Sol Díaz, dice, hola Germán, si Rioja Bus pasa al municipio, ¿qué pasa con el Ministerio de Transporte? ¿Cierra? Y bueno, tendría que ser lo lógico si ya no tenemos nada. No tenemos más avión. ¿Te acuerdas cuando teníamos el avión propio? Nosotros nos íbamos a Buenos Aires, volvíamos y ahora, bueno. Pero lo lógico es que Rioja Bus lo maneja el municipio. Eso sería lo lógico, como en Chilecito también.
esta injerencia que tiene la provincia en cuestiones municipales, porque por allí decide otra cosa. El intendente Armando Molina dice, no quiero que bajen por la Rivadavia los colectivos, no quiero que entren al centro, podría ser una lógica. Dice, quiero que ande por las 4 avenidas. Y es una decisión del municipio, lo discute con el Consejo Deliberante y demás, que para eso lo han votado, para eso está. Germán, ¿qué habrá pasado con los cajeros que este fin de semana ninguno tenía plata? Y esta mañana fui al Banco Rioja y me dieron muchos billetes de 500. Soy santo. Bueno, Mónica, ayer me envió, Mónica, nuestra compañera, nuestra locutora a la mañana, me envió un mensaje en el mismo sentido. Buenas tardes, señor Germán. A los políticos no les interesa nada la educación. Cuanto más analfabetos haya, cuanto más analfabetos haya, es mejor para ellos, nos dicen por acá nuestros oyentes que están participando. Dice, con razón todos los políticos sufrieron en el 2001 con los ahorros, se dedicaron a robarse toda la plata. Pobres muchos sufrieron hoy gracias a salir adelante, tienen camioneta, edificio, viaje, etcétera, etcétera. Todo bueno, estaba muy bueno. Buenas tardes. ¿Cuándo van a hacer operativos por la quebrada para sacar las motos con escape libre? Hemos llamado a la comisaría cuarta, pero no nos responden, no pueden hacer nada. Yo vi un video, no sé si lo vieron, creo que en alguno de los parques aparece el móvil y salen todas las motos. ¿Lo vieron el video ese? ¿En qué? ¿Fue del Parque de la Ciudad eso? Pero no sé qué eran, pero fácil, eran como 200 motos. Y venía el móvil con la luceta, wing, y salen todos y se ríen. Lo tengo acá, si quiere lo busco. No sé si vieron la picada en Termas Río Hondo, cuando se mata el chico. Que lo tendríamos que pasar, yo creo que eso, pero bueno, hay que evaluarlo. Le cuento. Este fin de semana, el día sábado a la tardecita,